Bueno, y continuamos con el día de la franquicia. Ya vamos a estar cerrando con esta última charla que es muy interesante. El tema se llama Inteligencia de Mercado por Predict. Vamos a darle entrada de una vez a Eric Mancías. De verdad que ha sido toda una celebración esta, Sí. ¿verdad? Ha sido una maratón desde las 9 de la mañana, transmisión en la mañana y transmisión ahora en la tarde, ¿no? Fantásticos los temas, los aliados comerciales nos han contado y ahorita que vamos con esta novedad, con Predict. Adelante. Hola, ¿qué tal? Hola, Eric. Muy buenas tardes, Eric. Qué gusto saludarte. Igualmente, Daniel, Karen, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Encantados de tenerte aquí con este tema tan novedoso de inteligencias de mercado, porque es una tecnología bien interesante que nos ha sorprendido y que tiene un gran potencial. Justo. Pues, primero que nada, agradecerles mucho, Daniel, Karen, por la invitación. Raquizan, para poderles platicar un poquito acerca de lo que es en términos conceptuales, ¿no? El tipo de información que hoy en día está disponible para ayudar a los negocios a que tomen decisiones de ubicación más inteligentes y basadas en datos. Y bueno, ustedes me dicen cuando arranquemos. Y adelante. Perfecto. Bueno, pues primeramente déjenme compartirles mi pantalla. Un segundito. Por favor, me confirman por ahí cuando la puedan ver. Bueno, mientras vas compartiendo pantalla, le recuerdo a todas las personas que nos están viendo, si están apenas llegando a la transmisión, todo esto va a quedar grabado y va a estar disponible en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Excelente. Perfecto. Ya pueden ver la imagen. Listo, excelente. Bueno, pues les voy a platicar justamente, voy a enfocarme justamente en un área concreta de la inteligencia de mercados que tiene que ver con aspectos de ubicación y de geomarketing, ¿vale? Tal cual la inteligencia de mercados se basa en entendimiento basado en diferentes fuentes de información, entender cómo se comporta el consumidor, cómo se comportan los mercados en general. Pero de ahí se desprende un área bastante interesante que es de la cual me voy a enfocar a platicarles el día de hoy, que es la inteligencia de ubicación y el geomarketing, principalmente basado en fuentes de información de Big Data, ¿vale? Que hoy en día está apoyando principalmente equipos de expansión inmobiliaria o a negocios, emprendedores que lo que están buscando es ubicar de manera inteligente su negocio, cualquier negocio que depende de una buena ubicación para que éste despegue, para que éste crezca y que llegue a sus óptimos de venta, pues este tipo de soluciones de las que les voy a contar hoy, pues son bastante útiles, ¿vale? Continuando un poquito, ¿cuál es la agenda que vamos a ver el día de hoy? Les voy a platicar en concreto sobre estos 4 puntos y desde un enfoque bastante educativo. A mí me gusta mucho poder hacer que tantos mis clientes como mis prospectos e incluso la audiencia en donde suelo generar este tipo de charlas, que entiendan lo que de alguna manera cómo se construye este tipo de información, de dónde nace, porque creo que entendiendo totalmente la base para lo que sirve, para lo que no sirven este tipo de fuentes de información, nos permite utilizarla y emplearla de manera óptima y sobre todo introducirla de manera correcta dentro de nuestros procesos de decisión de mercado, de ubicación y demás, ¿vale? Primero voy a hablar en términos generales acerca de la Big Data clave, en términos de expansión inmobiliaria y cómo hoy en día este tipo de información resulta clave para decisiones de ubicación.
Después voy a mostrarles muy rápidamente. Esta primera parte va a ser totalmente conceptual, ¿vale? Porque sí es importante entender a qué me refiero con determinados términos. Después entramos a mostrarles en concreto una demostración muy rápida de las capacidades que hoy en día tiene Geodata Intelligence, una plataforma que nosotros hemos desarrollado aquí en Predic, y sobre todo que miren algunos casos en específico para geografías de Centroamérica para entender, para que entiendan qué tipo de información es con la cual contamos hoy en día y cómo esta es empleada para ejercicios de inteligencia de ubicación. Vamos a entrar en la parte 3, que entramos de lleno a explicar un poquito ese concepto, ¿vale? Que emplea todo este tipo de fuentes de información de lo que es la inteligencia de ubicación, y vamos a simplemente a aterrizar algunas conclusiones. ¿Listo? Ahora bien, avanzando un poquito al respecto, vamos a justamente arrancar en algo conceptual, ¿vale? ¿Por qué arrancar diferenciando entre lo que son los datos tradicionales y los datos no tradicionales? Arrancando desde el punto de vista de lo que son los datos tradicionales, porque es una de las fuentes de información que comúnmente son las únicas que están disponibles y relativamente accesibles a prácticamente cualquier persona, ¿ok? Y que de alguna manera hoy en día se sigue tomando decisión solamente con este tipo de datos, ¿vale? Y es por eso que, en contraste con la data no tradicional, primero me gusta que quede súper claro a qué me refiero con data tradicional, ¿vale? Prácticamente, y para ser muy concreto, es información retrospectiva, que nos habla de lo que ha pasado, ¿ok? Que fue recolectada con fines específicos, ¿vale? Para los que hoy se usan, es decir, por ejemplo, la data censal, ¿no? Que por lo regular tiende a estar muy desactualizada, pero cuando se le va y se le pregunta a una persona, pues cuántas personas viven en ese hogar, y aspectos en concreto basados en un cuestionario o una encuesta, un instrumento en particular para levantar información en específico, pues tal cual es información que fue recolectada con esos fines, y es por eso que entra dentro de la clasificación de data tradicional, ¿vale? Por lo regular suele estar estructurada, altamente agregada geográficamente en términos de país, provincias, departamentos, y que de alguna manera pues no baja tanto la información en términos geográficos, ¿vale? Y por lo regular, no siempre, pero gran parte de estas fuentes de datos tradicionales suelen provenir de fuentes institucionales establecidas, ¿vale? Como los registros públicos, bases de datos producidas con fines comerciales, no solamente la data privada, sino mucha también data, perdón, no nada más la data pública, sino también la data privada, que nos permite entender que se recolecta con dichos fines en particular, ¿no? Vía una encuesta en particular, vía algún tipo de censo en específico. Todo eso es lo que corresponde a la data tradicional, ¿vale? Que hoy en día, ojo, simplemente es como para diferenciarla, no quiero decir con esto que esta fuente de información no sea útil para aplicar inteligencia de mercados, ¿vale? Pero solamente es una fuente. Algunos ejemplos de data tradicional que incluso nosotros aquí en Predic utilizamos para incorporarlos dentro de nuestra plataforma es pues tal cual la densidad poblacional, los hogares y su nivel socioeconómico, que por lo regular esto es vía fuentes de encuestas, de ingreso, de gasto que pueden tener los países desactualizadas, pero pues ahí las tenemos, ¿ok? Ubicaciones de competidores, ubicaciones de generadores de tráficos. Cuando uno va a una zona en particular y va y cuenta gente, cuenta vehículos, nosotros cuando vamos y hacemos esos ejercicios de campo, pues tal cual, vamos con el objetivo de contar cuántas personas pasan, ¿no? Cuántos vehículos pasan. Entonces, eso de alguna manera corresponde a lo que hoy en día se le conoce como data tradicional, ¿vale? En contraste de la data no tradicional, la data no tradicional, también conocida como datos alternativos, provienen principalmente de lo que está pasando en el espacio físico, pero que se está almacenando en el ámbito digital, ¿vale? En función de cómo se están comportando los individuos en términos de movimiento, ¿ok? Una característica bien particular de este tipo de información y lo que nos permite caracterizar a unos de otros o separar a unos de otros
es que estos no fueron recolectados inicialmente y principalmente con esos fines para los que se emplean hoy. ¿Ok? Por lo regular son datos desestructurados, ajá, y que se están generando o que se están almacenando y que es una huella digital de lo que está pasando en el espacio físico. Ahorita vamos a entrar a cuáles son algunos de estos. Por ejemplo, uno de los más relevantes que hoy en día están disponibles para consumo de cualquier negocio que depende de su ubicación, su éxito, son las posiciones GPS de dispositivos móviles, ¿ok? Que no son tan sencillos de consumir porque es una fuente de alto volumen de datos, ¿vale? Que necesitas poder de cómputo especializado para poder generar insight de la misma, pero ya hoy en día existen soluciones, entre ellas Predict, que te permiten acceder a esto sin necesidad de que tú tengas que gastar miles de dólares en servidores, en procesamiento, en la compra de este tipo de información y que prácticamente ya te trae, ya está preparada para simplemente consultarla y tomar decisiones, ¿ok? Pero esa es una de las fuentes de información que hoy en día están disponibles y que sin embargo en toda la región, no solamente en Centroamérica, sino desde México hasta Chile, son datos que hoy en día, a pesar de que están disponibles, sigue siendo una barrera bastante alta de acceso para los negocios en crecimiento para que puedan emplearlos en sus procesos de decisión. Otra de las fuentes de información no tradicional, ajá, que están disponibles para análisis de mercado inmobiliario, para análisis de mercado geocontextual, son las reseñas y calificaciones de comercios en mapas digitales. No solamente contar y saber qué tipo de negocios hay en una zona, dónde está mi competidor, basándome principalmente en los mapas digitales, sino que esa información que contienen en términos de interacciones con el comercio, calificaciones, comentarios, buenos o malos, ajá, ya son una fuente de información importante que te permite detectar cuáles son esos negocios más relevantes en una zona, ¿vale? Y otra de las fuentes de información no tradicional son la fotografía satelital, bastante poderosa, sobre todo en geografías como las de Centroamérica, que por lo regular los censos tienden a estar bastante desactualizados, ¿vale? Que están a un alto nivel en ese sentido y que de alguna manera, perdón. Eric, solo tengo una consulta. Entonces, ¿esto sería fantástico para las franquicias? ¿En qué sentido? Explícame enfocado en la franquicia. Totalmente. Todo esto, a mí me gusta siempre partir de lo conceptual, porque todo esto para una franquicia, pues tal cual le permite entender dónde están esas oportunidades de mercado, ¿vale? Por aquí, entrando, justamente yo veía ahí una de las marcas, ¿vale? No es el mismo patrón geocontextual que le beneficia a una franquicia de pollo frito que a un restaurante de comida mexicana, que a un QSR que a una pizzería, que va a competir con con los monstruos como Little Caesars, como Pizza Hut. Ajá. No, los patrones geocontextuales que le benefician a una y otra marca no son exactamente los mismos. Y ahí es donde toda esta información nos permite entender bien qué es lo que pasa a nivel geoespacial. No solamente saber lo que está pasando a nivel de departamento, a nivel de país. Eso no nos sirve de mucho. Lo que nosotros estamos haciendo con toda esta información es contextualizar lo que está pasando en un punto de venta de mi competencia o de mi propia marca y de la franquicia, para yo poder Excelente. entender dónde están esos espacios adicionales. O ¿Vale? sea que si yo tengo una franquicia, Eric, en Honduras, digamos, y si yo quisiera ir a otro departamento, por ejemplo, si yo estoy en Cortés y quiero ir al departamento de Francisco Morazán, por ejemplo, esta herramienta me ayuda a investigar sobre ese mercado que no conozco, por ejemplo, o si yo soy de Honduras y quiero llegar al mercado salvadoreño, esta herramienta me ayuda a entender el mercado salvadoreño, ¿no? Totalmente, totalmente. Sigo, a mí siempre me gusta partir de lo conceptual porque lo que a mí siempre me gusta es la audiencia vea que esta data proviene de fuentes confiables, ¿vale? Que son representativas, que hoy en día nos permiten entender lo que está pasando en el espacio físico y ahora esto cómo lo aplicamos a un contexto de un negocio de ubicación, que obviamente cualquier franquicia retail de alimentos,
cualquiera que sea esta que depende de su ubicación, este tipo de información es la que hoy le permite entender, pues, en dónde, qué potencial tiene una zona, ¿vale? Si yo no conozco esa geografía, obviamente hoy en día es uno de los casos principales que tenemos de empresas que están ubicadas en El Salvador, en Honduras, y quieren crecer. O sea, incluso actualmente nosotros trabajamos con un cliente que principalmente está en una zona, en una ciudad muy concreta de Honduras, pero no conoce Tegus, tal cual, ¿no? Ujú. Entonces, tanto moverse hacia esa ciudad, la inseguridad de saber por dónde empiezo y reducir el riesgo de esa nueva ubicación, aunque va a ser una, pues necesita entender lo que está pasando más allá de lo que uno puede ir a ver en campo, ¿no? Que eso no se sustituye, pero más adelante les voy comentando cómo todo esto ayuda a incluso a tomar decisiones eh, que, que sustentan la visita en campo, tal cual, ¿no? Fantástico, ¿Vale? adelante. Listo. Entonces, ya para ir directamente al demo, que creo que ahí va a quedar muy claro en ese sentido, nosotros justamente lo que tenemos en disponible en la plataforma para que quien se suscriba y quien avance en una implementación de esta plataforma en su negocio, le permita analizar mejor esos mercados. Hoy en día la plataforma te permite consultar estas diferentes fuentes de información, entendiendo cómo se mueven las personas, cómo se mueven los vehículos, cómo son las dinámicas comerciales y competitivas y cómo son las dinámicas de población residente. Todo esto lo construimos a partir de una metodología que mezcla estos dos tipos de fuentes de información. La data tradicional, la data no tradicional, al nivel que esté, a la desagregación geográfica que esté, pero que nos va a permitir, enriqueciéndola entre sí, poder entender lo que está pasando en el espacio físico. ¿Listo? ¿Por qué es importante esto? Ya vamos a ver, ya vamos a ver cómo se ve la plataforma. Un estudio que realizó McKinsey desde el 2018 detectó que 6 de cada 10 fuentes de información, en empresas medianas y grandes, en mercados desarrollados como Estados Unidos y Europa, ya provenían de datos no tradicionales, de estos que les he hablado. ¿Ok? Esta estadística en Centroamérica, incluso si hablamos de toda la región de América Latina, es súper baja. ¿Ok? Yo platico diariamente con muchas áreas de expansión inmobiliaria, con muchos franquiciantes, hablo mucho con emprendedores que van a comprar franquicias de farmacias, franquicias de pollo frito, franquicias de cafeterías, ¿ok? Y lo que están ellos buscando justamente es reducir ese riesgo, de esa inversión que van a poner ellos de su bolsillo, de ahorros, de todo lo que llevan en su vida, y lo único que quieren es reducir el riesgo de esa ubicación que van a abrir, ¿no? De ese riesgo, de ese capital que van a invertir y que una mala ubicación, pues prácticamente les va, les va a hacer perder su patrimonio, literal, ¿no? Entonces, nosotros con esta herramienta, introduciendo este tipo de fuentes de información, estamos bajando esa barrera de acceso para justamente ayudar a que las empresas, independientemente de su tamaño, empiecen a utilizar este tipo de fuentes de información que desde hace bastante tiempo en mercados desarrollados es prácticamente que necesario, útil y el pan de cada día, y que sin embargo en nuestros países este tipo de información sigue sin bajar a la base de emprendedores y empresarios que están buscando invertir su capital y su patrimonio en un negocio que les permita, pues incluso crecer en términos de ingresos, ¿no? Es por eso que nosotros desarrollamos Geodata Intelligence, una plataforma de inteligencia geoespacial que se alimenta de todas estas fuentes de información que les he estado platicando, que se implementa a cada un negocio, porque no es incluso nosotros trabajamos con franquicias que están en el mismo sector, que compiten entre ellas, pero la plataforma se traduce a su negocio, a sus indicadores, a, a su estrategia de negocio. Y cuando tú traduces esa estrategia a la plataforma, a los datos, prácticamente los patrones geocontextuales de oportunidades que vas detectando son totalmente diferentes, ¿vale? Pues por eso a nosotros nos gusta decir, esto no es un software, es una plataforma que se va a implementar y que se contextualiza a cada negocio.
a una franquicia de pollo frito, a una franquicia de alitas de pollo, a una franquicia de tiendas de conveniencia. Eh, por decirles otro tipo, actualmente trabajamos con una cadena de franquicias en Colombia de spa de uñas. Ajá. Franquicias de salones de belleza. Prácticamente cualquier negocio que depende de su ubicación, su éxito, nosotros hacemos las implementaciones de la plataforma a esto. Les voy a mostrar ahora sí un demo, ¿vale? De cómo se ve la plataforma, ¿vale? Nosotros aquí tenemos uno de los primeros módulos que tiene la información y lo que primero les voy a mostrar es cómo se ven estas capas de información geográfica en términos de patrones, ¿vale? Voy a activar por ahí un mapa de Google Maps simplemente para que ustedes vean cómo se ve este mapa de calor. Esto es Guatemala, ¿vale? Y esto lo tenemos disponible prácticamente en cualquier país de la región, desde Nicaragua, pasando por Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá. ¿Ok? Y obviamente pues desde México hasta prácticamente que Chile y Argentina. Este mapa que ustedes están viendo es de afluencia de personas, ¿ok? Es un mapa que nos permite entender dónde son esas zonas donde yo veo mayor densidad de dispositivos móviles. Y todo esto se pone en contexto de cada cliente, perdón, de cada cliente y de cada sector. En este momento ustedes están viendo pizzerías, ¿no? Y pizzerías de cadena. Disculpen. Y esto es lo que primeramente nos permite entender, pues, si yo fuera una marca en particular, pues simplemente entender en qué zonas yo estoy, en qué zonas no estoy, ¿vale? Y dónde hay esas zonas de alta densidad de afluencia de personas en los que de alguna manera, pues actualmente no tengo presencia, ¿vale? Entonces, el primer ejercicio que nosotros hacemos es levantar, el cliente nos da los puntos de venta que ellos ya tienen operando o que la franquicia tiene operando, ¿ok? Y posteriormente nos dice quiénes son su competencia directa, porque incluso dentro del sector de coffee shops, por ejemplo, hay quienes compiten con un segmento en particular. Hay quien compite con Starbucks y con otras cadenas de más alto nivel. ¿Ok? Entonces sí es importante que nos digan quién es su perfil de cliente, quién es su competidor directo, para que en función de eso nosotros también pongamos en contexto de esta información todos esos puntos de venta. ¿Listo? Vean cómo donde hay centros comerciales, donde hay mercados, los centros de las ciudades, efectivamente son esas zonas que se prenden de rojo. ¿Ok? Eso es lo que me permite a mí asegurar que la data efectivamente está capturando a la afluencia de personas. Posteriormente tengo la afluencia vehicular. Yo tengo capacidad que vía los GPS de los dispositivos móviles poder entender lo que está pasando a nivel de visitantes, es decir, dispositivos móviles que están en una zona, en un edificio y que, dado su comportamiento, pues están visitando esa zona. Es gente que está a pie. ¿Vale? Pero también tengo manera de yo segmentar a los dispositivos que están visitando, que están a pie, y aquellos que van en tránsito. Y vean que cuando yo cambio esa capa de información geográfica hacia la afluencia vehicular, pues prácticamente que las principales calles de la ciudad son las que se empiezan a pintar de rojo. ¿Ok? Esto a mí me permite a ustedes generarles la confianza de que la data efectivamente está capturando lo que está pasando allá afuera, pero que sobre todo tú no puedes tomar la decisión de la ubicación de tu franquicia solamente por la afluencia de personas, solamente por la afluencia de vehículos, ¿ok? Sino que también la tienes que tomar en conjunto con otro tipo de variables. Por ejemplo, otra de las capas de información importantes es la densidad poblacional. Ya vimos cómo se ve el patrón de afluencia de personas, cómo se ve el patrón de flujos vehiculares, y ahora lo que vamos a ver es el patrón de población residente. ¿Ok? ¿Dónde están esas? Y tal cual, si se darán cuenta, pues es la inversa a la movilidad. ¿Vale? Todos esos cuadrantes que anteriormente se veían prendidos de rojo, que eran densamente comerciales, pues prácticamente que hoy terminan siendo zonas ya de colores azules y verdes, ¿vale? Para que justamente esas zonas rojas son las zonas donde vemos mayor densidad de personas que viven en esas zonas, ¿vale? Entonces, esto de alguna manera es simplemente para que ustedes vean cómo se ven los patrones de cada una de las capas de información geográfica. Y por último, otra de y para que vean que justamente el patrón es totalmente diferente entre una capa de información y otra.
¿Listo? Y por ende tú debes de tomar decisiones de ubicación, no solamente por alguna de ellas, sino por cómo éstas interactúan en su conjunto bajo el contexto de una categoría de negocio en particular, ¿vale? Porque los patrones de potencial van a ser totalmente diferentes. Y por último tenemos la densidad comercial. La densidad comercial tal cual son, cuáles son esas zonas que ven mayores unidades comerciales. Me voy a regresar a la parte de las visitas, de la afluencia de personas, para ahora mencionarles cómo hoy en día, por ejemplo, si ustedes están trabajando con una franquicia que prácticamente les pone local, pues simplemente ustedes con la plataforma pueden evaluar si ese local efectivamente tiene las condiciones mínimas. ¿Qué características? Con esta plataforma puedes hacer inteligencia de mercados de una zona en un clic prácticamente. Si tienes un broker que lo que está haciendo es buscando locales comerciales, los está publicando en LinkedIn y tú sabes que ese yo creo que va a funcionar para mi marca, pues agarras el local comercial o te contactas con el broker, le dices la ubicación, la capturas aquí. Si se dan cuenta, esto es una interfaz muy similar a Google Maps y es a propósito, porque Google Maps es el sistema de información geográfica por excelencia y de uso de cualquier persona a nivel global. Entonces, su uso es relativamente muy sencillo. Ajá, y justamente por eso nosotros elegimos hacer la implementación de nuestra plataforma bajo esta estructura. Tú aquí puedes poner una latitud, una longitud, una ubicación, un punto de interés, una dirección. eh, Te va a lanzar hacia esa zona, ¿ok? Y te va a decir qué características tiene las personas que visitan ese cuadrante, que transitan por las calles de ese cuadrante y la gente que vive en ese cuadrante o en el entorno. Supongamos que yo tengo un local comercial que un broker me mandó aquí, o que yo siendo dueño de la franquicia, un franquiciante me dice, ¿sabes qué? Yo quiero ponerlo ahí, ¿ok? Porque también se vale que nosotros tenemos de los dos lados, clientes que son emprendedores que van a adquirir una franquicia para saber dónde ellos van a buscar el local, y tenemos también al dueño de la franquicia, al que lo opera, tal cual, a quien la comercializa, que pues a lo que se dedica es a que el punto o el local que le envíe ese prospecto, ese lead, pues saber que efectivamente tiene las condiciones mínimas para que también el riesgo de la inversión del franquiciante, y por lo regular estos son pocos porque eh, por lo regular siempre el emprendedor es el que está buscando este tipo de soluciones, pero también hay franquiciantes que se interesan mucho por este tipo de soluciones para pues justamente reducir el riesgo de las inversiones de sus aliados, ¿no? O de sus socios. Entonces, supongamos que yo tengo un local comercial exactamente en esta parte, ¿no? Primeramente por el color, yo sé que es una zona de alta afluencia de personas, ¿vale? Pero más adelante me va a decir incluso patrones de movilidad. Ajá, con esto prácticamente, como les decía, en un clic ya tienen la inteligencia de mercados de la zona, ¿ok? Vamos a ver, es una zona de medio bajo afluencia de personas. ¿Esto qué quiere decir? Que, perdón, si yo lo comparo solamente con todos los cuadrantes a nivel nacional, lo que me está diciendo es que es un cuadrante de alta afluencia de personas, ¿vale? Este 17,000 es un índice que simplemente nos permite saber, por ejemplo, si yo tuviera dos locales comerciales, uno por acá y uno en este otro cuadrante, aunque los dos en términos nacionales son de afluencia alta, ¿cuál es el que tiene más actividad de peatonal, por así decirlo? Entonces yo con esta herramienta puedo entender, volteando a ver este número, que por ejemplo, si acá yo veía 14,000, 14,200, algo así, en este estoy viendo 14,900. Entonces, aunque los dos son muy similares, uno tiene un poquito más de actividad que el otro, ¿vale? ¿Por qué lo hacemos así? Y a mí constantemente nuestros clientes, antes de firmar un contrato con nosotros de suscripción e implementación de la plataforma, pues nos preguntan, oye, Erika, es que yo quiero saber exactamente cuántas personas pasan. Este tipo de información es una de las áreas de oportunidad que tiene, que no te permite inferir cuántas personas pasan. ¿Por qué? Porque solo es una muestra. Nosotros en los países de Centroamérica monitoreamos entre el 30 y el 40% de los dispositivos móviles activos. Y eso es una muestra, ojo, bastante representativa. Ninguna encuesta te llega a medir esos porcentajes de captura,
por así decirlo, de muestra, por así decirlo, ¿no? Están entre el 5, las mejores entre el 7, el 10, pero esto nosotros estamos monitoreando entre el 30, el 40, en otros países hasta el 50% de los dispositivos móviles activos, y eso es muy buena para yo saber qué es una zona de alta, de baja, de muy alta afluencia, en qué nivel, ¿ok? Que todos estos insights que traigo acá efectivamente nos digan que así son las características de las personas que visitan, ¿ok? En términos estadísticos es confiable, ¿vale? Entonces, todo esto también me va a decir cuáles son los días de mayor afluencia en ese cuadrante, cuáles son los horarios de mayor afluencia, si veo más mujeres que hombres, si la pirámide se carga más hacia gente joven que a gente adulta. Aquí vemos que pues gran parte de la afluencia a este cuadrante es de gente joven, y lo más importante, el decil de ingreso, al que pertenecen las personas que están visitando este cuadrante, ¿no? Que principalmente al decil 8 en este caso. ¿Listo? Pero también podemos ver después la población residente. Si yo me muevo hacia el mapa de población residente, ahora yo voy a entender que, por ejemplo, aquí tengo una población de 140 personas que viven ahí, y no solamente lo puedo hacer a nivel del cuadrante, sino también, por ejemplo, en un radio de 500 metros, que por lo regular la población residente se analiza en ese sentido, ¿no? No de lo que pasa exactamente en el mismo, sino en el entorno como tal. ¿Listo? Entonces, esta solución de alguna manera es lo que te va a permitir entender muy bien lo que está pasando en un sitio que tú estás evaluando. Adelante, Daniel. Qué interesante, Eric, porque mira, normalmente, ¿qué es lo que pasaba con el franquiciante, que era el dueño del negocio, el dueño de la franquicia, y los franquiciados? Anteriormente les decía, señor franquiciado, necesito, por ejemplo, que en la ciudad me busque 3 o 4 locales, y vamos a llegar el fin de semana a mirarlos, ¿verdad? Entonces, hacían ellos su análisis y todo eso, ¿verdad? Entonces, cada fin de semana. Con esto es genial porque tú le dices al franquiciado, búscame los locales, me das las direcciones, y yo desde mi computadora en el instante puedo revisar. Tú tienes datos actualizados del momento a la fecha, toda esa información está disponible, ¿verdad? Para hacer esos comparativos entre local y local, ¿verdad? Totalmente. Nosotros, tanto los flujos vehiculares como los flujos peatonales, como las afluencias peatonales, las tenemos de los últimos, tenemos información agregada de los últimos 12 meses, es decir, de abril del 2025 a abril del 2026. Y esa es la información que ustedes están viendo, es decir, que si hay un foco de densidad de afluencia de vehículos o de personas, esto ya lo está capturando. ¿Sí? Tal cual. Sí. Listo. Entonces, ya nada más para ir concluyendo, otra de las fuentes de información, como se dieron cuenta, también nosotros tenemos la capacidad de analizar los vehículos. Entonces nos dice cuál es el nivel de afluencia vehicular, cuál es la velocidad promedio, cuáles son los horarios de mayor flujo vehicular. Vemos que aquí principalmente los flujos son entre semana, entre fines de semana cae, principalmente por la mañana. ¿Listo? Y por último, la densidad comercial, ¿vale? Para entender, sobre todo este es simplemente un muestreo de la densidad comercial, ¿ok? Y que te permite saber qué tipo de comercios hay. Cuando nosotros esto lo hacemos a nivel de competidores, porque también aquí tenemos esto. Esto está en beta, esto no le hagan caso todavía, ¿vale? Pero nosotros también tenemos forma de entender cuántos competidores hay en esa zona, y para eso está esto. Esto no sirve para ver la competencia, esto simplemente para ver la densidad comercial y qué tipos de negocios hay por lo regular ahí. Por ejemplo, aquí lo que me dice es que hay oficinas, ¿ok? Oficinas y restaurantes y otras categorías, pero principalmente es una zona de oficinas, ¿no? Como tal. Y lo que nos está diciendo es que, por ejemplo, a 500 metros de esta ubicación tenemos a 3 competidores, Domino's, Pizza Hut y Papa John's, ¿vale? Que este sí es un relevamiento más profundo de la competencia que hacemos a nivel de todas las geografías donde hacemos la implementación. Si se dan cuenta hasta acá, y un punto importante que ahí mencionaba Daniel, hasta acá ustedes pueden prácticamente hacer un estudio de mercado de cualquier local comercial, ¿ok? De cualquier zona. Incluso si quieren entrar a una zona y no están seguros, esto lo pueden hacer un benchmark del punto de venta que vende más o que vende mejor versus esta zona, y entender en el entorno si es un mercado comparable, ¿ok?
y basado en el conocimiento, ustedes ya pueden prácticamente que ir a campo, recabar un poco más de información y terminar de tomar una decisión. Sin embargo, nosotros tenemos un módulo que justamente le llamamos el Location Intelligence, ¿vale? Voy a regresar tantito a la presentación para hablarles al respecto. ¿Okay? ¿Por qué es importante? Hasta acá es inteligencia de mercados de una zona, ¿listo? Y no te está diciendo si es potencial o no para una franquicia de hamburguesas, de pollo frito, una coffee shops, un spa de uñas, una clínica de belleza. Estamos ahorita trabajando para un modelo de ubicación de clínicas antiedad, ¿vale? Entonces, prácticamente para cualquier tipo de negocio, ¿por qué es importante? Un estudio de Boston Consulting Group desde el 2021 analizando empresas que utilizaban y no utilizaban este tipo de información, este tipo de plataformas y en concreto el ejercicio de Location Intelligence, se dio cuenta que las que sí lo utilizaban reportaban mejoras de entre 1.3 y 2 veces mayores que las de sus competidores que no utilizaban este tipo de información en 3 categorías clave: la experiencia del cliente, el rendimiento en ventas y la eficiencia operativa. ¿Vale? Es por eso que resulta bien importante empezar a voltear a ver estas soluciones, pero no solamente basándonos en los mapas, ¿ok? Sino en cómo yo utilizo estos mapas empleando tecnología avanzada para que detecte esas oportunidades que no son visibles, ¿ok? Entonces, la inteligencia de ubicación es justamente eso, el utilizar estadística avanzada, modelos de aprendizaje automático. Ahorita que a todo le dicen inteligencia artificial, pues esto es tal cual el previo a la inteligencia artificial, para justamente con estas variables hiperlocales ponerlas en contexto de un negocio en particular y detectar o predecir eso, detectar patrones ocultos en las ubicaciones, ¿ok? Para predecir ventas, para predecir potenciales de ubicación, para encontrar zonas muy similares a mis mejores puntos, ¿ok? Y esto es lo que es la inteligencia de ubicación. ¿Cómo empleamos de manera estratégica todas esas fuentes de información que yo les acabo de mostrar, ¿vale? En conjunto con datos del mercado, en conjunto con datos del cliente, en conjunto con dónde está ubicada la competencia, ¿vale? Y con toda esa información, aplicar modelos de aprendizaje automático, de estadística avanzada, para estimar ventas en una ubicación, ¿ok? O para estimar también el potencial que tiene categórico, alto, medio, bajo, ¿vale? Y esto, de alguna manera, es lo que me permite mostrarles ahora el siguiente módulo. El siguiente módulo es lo que nosotros le llamamos el Site Selector. Es el Location Intelligence, tal cual. Todas esas fuentes de información que nosotros observamos generan más de 300 variables. Esas 300 variables se ponen en contexto de sus puntos de venta de nuestro cliente y de su competencia directa. Nosotros segmentamos los puntos de cuáles son los mejores, cuáles son los que performan en promedio y cuáles están debajo del promedio. Nosotros entrenamos una red neuronal para cada una de las categorías y una vez que aprende del conjunto de variables que se relacionan o que se hablan y se interrelacionan para los puntos que venden mejor y su nivel de variable, para los que venden en el promedio y para los que venden por debajo del promedio, este modelo de inteligencia artificial lo que va a hacer es que aprendiendo y bien calibrado, obviamente, por nuestros científicos de datos, empieza a correr en todo el territorio, ¿ok? Y es lo que te va a permitir saber que, por ejemplo, todas esas zonas verdes que ustedes están viendo, este es un modelo que entrenamos demostrativo totalmente para cadena de pizzerías, ¿no? O sea, sí, para identificar zonas de alto potencial para pizzerías de cadena, tal cual. Entonces, obviamente lo entrenamos solamente con pizzerías de cadena, dejamos por de lado pizzerías de barrio y demás, o pizzerías un poquito más gourmet y de ese tipo, y solamente nos concentramos a decirle al modelo, segmentamos todos los puntos de cuáles estaban mejor ubicados, cuáles están no tan bien ubicados, y luego le dijimos al modelo, aprende de los mejores y ve a buscar zonas similares. Y esto fue lo que nosotros obtuvimos, ¿vale? Todas esas zonas verdes prácticamente que son zonas de alto potencial para abrir una pizzería de cadena. Las zonas verde claro son de potencial medio alto, también son buenas, ¿ok? Y ya las zonas amarillas prácticamente que es un volado,
¿ok? Es un 50% te puede ir bien, 50% te puede ir mal, y si se dan cuenta ya está descartando todo ese territorio que no hace sentido, ¿ok? Que son todas las zonas rojas. Esto es lo que hoy en día utilizan diferentes emprendedores que están dispuestos a invertir en una franquicia o propietarios, operadores de franquicias que lo que están buscando es que esos franquiciantes, esos franquiciados, les permita abrir mejor o evaluar mejor esas ubicaciones. Hoy en día, pues tú sabes que te tienes que enfocar en esta zona de clústeres verdes, que no tienes que ir a nada de esta zona, ¿vale? Que prácticamente tu oportunidad y tu potencial está en esas zonas. Y eso es lo que de alguna manera está ayudando hoy en día a la plataforma. No sustituye la visita física para nada, sino que si se dan cuenta, las enfoca. Ajá. Esto, si tú conoces muy bien Guatemala, pero esto lo quieres replicar el modelo en El Salvador, en Rica, en cualquier otra ubicación, vas a poder saber dónde tienes que enfocar esos esfuerzos de búsqueda de locales. ¿Vale? Adelante, Daniel. Excelente, Eric. Y es fantástico y sencillo, ¿verdad? Rojo, no se atreva a meterse en esa zona. Amarillo, vaya con precaución. Y verde, adelante. Hágale, Adelante. mijo, como dice en Colombia. Me encanta la explicación que has dado. Creo que está súper clara. Esta es una herramienta fantástica para nuestros franquiciantes, para los franquiciados, para todas las empresas que nosotros representamos. Creo que va a ser de mucha ayuda para su expansión comercial, para tomar decisiones certeras. Sabemos lo que cuesta el tema de las malas decisiones, ¿verdad? En el que no solo para el franquiciante, sino para el franquiciado como tal, en el que invierte, puede invertir su patrimonio, muchos compromisos financieros. Entonces creo que con esto a nivel empresarial se pueden evitar muchísimos errores, se puede generar una muy buena planificación estratégica para el tema de los otorgamientos programados a nivel empresarial también desde el punto del franquiciante, poder decir, bueno, nos vamos a este territorio, etcétera, etcétera. Creo que hay muchísimas oportunidades. Por mi parte, yo no tengo preguntas. No sé, Karen. No, todo está claro. Encantada con la herramienta, me parece súper práctica para los negocios y le veo mucho futuro a esto. Y obviamente todo esto, por ejemplo, si tienen reglas las franquicias que nos ha pasado, ¿no? Que una franquicia no puede estar a tantos kilómetros, a tanta distancia de otra, también se respetan los territorios y se le aplican esas reglas aquí. Para que ustedes sepan cuáles, o sea, ya hay puntos de venta de la franquicia por aquí y tú no puedes tocar este territorio y eso se aplica a la plataforma para que esto se pueda ir adaptando a esas reglas de las franquicias. ¿Vale? Excelente, excelente. Pues bien, ¿algún mensaje, algo que quisieras agregar a la presentación? Yo creo que sí me gustaría concluir, ¿vale? ¿Por qué? Porque por ahí hemos nosotros escuchado erróneamente un mensaje que les dan a justamente todos los emprendedores o franquiciados que están empezando a explorar este tipo de herramientas para incluirlas dentro de sus procesos de decisión de ubicación y de exploraciones de nuevos mercados, el hecho de que esto va a sustituir lo que se está haciendo visitando los sitios, ¿no? Explorando, haciendo scouting y para nada. Y que también esto puedes dejar de lado la intuición y que ya la inteligencia artificial por sí sola va a ser, francamente es que no, ¿vale? La intuición y la experiencia sigue siendo bien valiosa. Nosotros, como Predic, por ejemplo, no somos expertos en todo, ¿no? Sin embargo, les he dicho que tenemos estaciones de servicio como cliente, tiendas de conveniencia, spa de uñas, clínicas de salud, hospitales, pero no somos expertos en todos esos negocios. Es por eso que trabajamos de la mano con nuestros clientes para capturar ese conocimiento de mercado, esa intuición, esa experiencia de estar en la calle, de estar operando, y lo trasladamos a la plataforma, ¿vale? La observación sigue siendo bien importante, ¿vale? El scouting de ir a campo, eso no se pierde. Esta herramienta te da más información y que si con la vista tú crees que son zonas similares, la data te permite entender más matices entre las zonas. Ajá, pero nunca va a sustituir la observación y el estudio de campo, ¿ok? Y bien importante, todos estos modelos
son como tal, ¿no? La definición de un modelo es la representación de la realidad. Un modelo es la representación de la realidad, pero no la contiene toda. Si bien tenemos un montón de información que nos permite saber qué es lo que está pasando allá afuera, nos falta información para que los modelos sean 99% precisos. También ahí les asesoro, cuando ustedes estén buscando este tipo de soluciones, van a encontrarse con proveedores que les dicen, no, sí, el 95% de precisión, el 99% de precisión. Eso es imposible. Que una plataforma te permita tener ese grado de precisión. Prácticamente estás capturando en datos lo que es la realidad. Y no es así, ¿ok? Siempre van a tener un margen de error. Es importante tomarlo en cuenta y que estos se tienen que ir retroalimentando constantemente con el contexto del negocio para que estos empiecen a ser, a ser bastante poderosos, ¿ok? Y que no solamente el resultado del potencial que les acabo de mostrar es un dato adicional que tienen que contextualizar con todo lo que está pasando en sus puntos anteriores. Ya no les puedo mostrar por ahí, pero nosotros construimos como una matriz de decisión para justamente que tomen mejores decisiones en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que con estos 3 puntos concluyo y bueno, los invito a que ya sea con nosotros, hay diferentes proveedores, nosotros somos los que más experiencia tenemos, sobre todo en la región de Centroamérica. Nosotros nacimos aquí en la región atendiendo esas necesidades de información que tienen los países, ¿vale? Entonces, pero obviamente más que nosotros los invito a que empiecen a tomar decisiones más informadas, con más datos, que solamente con corazonadas o intuiciones que son importantes, pero que éstas se pueden potenciar si le mezclas información, ¿no? Muchas gracias, Daniel, por la invitación. También hay que Karen, muchas gracias por el espacio. Gracias por acompañarnos. Seguramente esta será la primera de muchas presentaciones que vamos a seguir realizando porque justamente de eso se trata este tema de la franquicia y hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Franquicia, que es la segunda celebración que se realiza a nivel mundial, ¿verdad? Gracias al Consejo Mundial de la Franquicia que hace 2 años empezó a celebrar este día tan importante. ¿Y qué es lo que celebramos? Pues cómo los sistemas de franquicias llevan oportunidades de empleo, oportunidades de negocio a otros mercados y seguro que en los próximos eventos te vamos a invitar, Eric, para que nos puedas acompañar. Solamente darle las gracias a ti, a tu equipo. Yo estoy contento de que lográramos tener esta alianza, este acercamiento, porque tuvimos miles de llamadas que no coordinamos, pero bueno, al final logramos concretar y sé que va a ser beneficioso para nuestros franquiciantes poder utilizar las herramientas de Predict para poder tomar las mejores decisiones y las decisiones importantes en el tema de expansión comercial. Muchas gracias, Karen, Daniel. Un gusto poder platicarles a todo tu auditorio de esto y pues estamos a la orden, a lo que necesiten. Muchas gracias. Bueno, y ya vamos llegando al final de esta maratón del Día Internacional de la Franquicia. Les agradecemos a todos por acompañarnos. Les recuerdo los temas que estuvimos viendo durante esta jornada desde las 9 de la mañana. Vimos una introducción de todo el tema de las franquicias, de qué se tratan, de la importancia de registrar la marca también vimos, la eficiencia en la producción de cocinas. Tuvimos una charla sobre la experiencia wow, diseñando impacto en el cliente. Vimos algunas marcas nacionales y algunas marcas extranjeras que son franquicia y están listas para seguirse expandiendo en el mercado. También conocimos la experiencia de algunas marcas nacionales como fueron Lobo Shop, Tapachula y Pollo Sansón. Y estamos finalizando ya con la charla de inteligencia de mercado de Predict. Bueno, para nosotros ha sido un gusto que nos acompañaran en esta maratón. Si están interesados en ver alguna de estas charlas, saben que quedan colgadas en nuestras redes sociales, en YouTube. Y si están interesados en visitar nuestra página web www.franquician.com, allí van a encontrar
toda la información sobre las franquicias disponibles, tanto nacionales como internacionales, o si están interesados en que su negocio se transforme en un modelo de franquicia también. Allí nos pueden contactar para que reciban toda la información. También nos pueden contactar por nuestras redes sociales y estaremos atentos a solventar todas las dudas que tengan, las preguntas. Solo quiero agradecer a todo el equipo que hizo realidad esta transmisión, a Gerson, que ha estado detrás de cámara, al pie de la bandera, como dicen, ¿verdad? A Madeline, a Edna, que nos acompañó, a Digna, que está en Tegucigalpa también, que es parte del equipo comercial, a Berenice, que es nuestra ingeniera, a ti, Karen, que siempre estás apoyándonos en todo el tema de las franquicias, nuestra cofundadora del proyecto, que por ya hoy, sabes que tenemos 7 años de haber fundado la agencia, o sea, en el 2018, desde que empezamos en los programas de desarrollo empresarial. Hoy nos salió casualmente en Facebook que cumplíamos 7 años y para mí es un orgullo. Qué coincidencia que con Blanca, pues desde esos momentos empezamos a tener relaciones también, esas alianzas. Qué bonito es sentir que todas las personas, con la gente de FCI también, con los socios, pues ya van varios años, ¿no? Que estamos desarrollando el proyecto franquicias, que seguimos adelante, que muchas personas han creído en esta idea y que siguen creyendo y que seguimos avanzando pues con el equipo, con los equipos, con los aliados comerciales que se siguen sumando y que siguen empujando. Gracias a todos los que apartaron, sabemos que muchos pasan súper ocupados, y agradecer a todas las personas que apartaron un poquito de su tiempo, tanto franquiciantes, tanto líderes de otras empresas, para acompañarnos en esta transmisión, ¿verdad? Son realmente los gerentes de la franquicia de Equipam, ¿verdad? El gerente de la franquicia de Equipam que nos acompañó, la doctora, una máster y con doctorado, que nos dio la experiencia wow. También Eric, que es el gerente de Predict, de ventas. Entonces, sí, realmente son personas que pasan súper ocupadas. Martín, al igual que Tapachula y Pollo Sansón, son los CEOs de las marcas, ¿no? Entonces, y de Pollo Sansón. Entonces, son personas que pasan muy ocupadas y decir, bueno, vamos a tomar un poquito de nuestro tiempo para dar nuestro testimonio y acompañar a franquicias a celebrar el Día de la Franquicia. Eso tiene mucho valor para nosotros, lo agradecemos de verdad, de corazón, y gracias a todos por seguir celebrando este Día de la Franquicia, y esperamos el siguiente año tener un evento que pueda dar mucho realce a este día. Muchísimas gracias, amigos. Bueno, gracias a todos por acompañarnos. Recuerden visitar www.franquician.com, tu guía hacia los buenos negocios. Nos vemos próximamente. Hasta luego.